Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 40. El mago. Prólogo. Las tormentas turbulentas dan paso a cielos tranquilos, que nunca conocen la calma de una corriente subterránea ascendente. Al final, no era la vida también así. Tenía sus altibajos, sus altas y sus bajas, pero inevitablemente, todo se cierra. Solo había que buscar las señales y dejar que el mundo trazara su curso. Naturalmente, hay quienes luchan contra la corriente. Un hombre de larga cabellera blanca bebía tranquilamente de una copa de vino desde una terraza con vistas a una playa lejana donde las mujeres retozaban en diminutos trajes de baño. La delgada línea entre traje de baño y lencería era bastante difusa en la playa, y era justo lo que le gustaba. Como mínimo, el adjetivo que mejor describía la naturaleza de este hombre era el de mujeriego, enemigo de todas las mujeres y, en general, un rompecorazones. Su capacidad para cautivar a las mujeres era inaudita, con sus rasgos suaves, su voz magnética y la profunda determinación en su mirada. Sin embargo, igualmente notable era su actitud indiferente ante la vida y su despreocupación. El tintineo del hielo al golpear el vaso de su bebida resonó mientras el hombre se alejaba de las mujeres, que lo acompañaban a ambos lados de su persona. ¿Ya te vas?, preguntó una de las mujeres arrastrando las palabras. Otro truco de magia. ¿Qué te parece? El hombre meneó la cabeza y su largo cabello plateado bailó bajo la tenue luz del atardecer. Me temo que no. El hombre sonrió con encanto. Si no, me temo que no podré salir de aquí con mis propias piernas. Rió la otra mujer. ¿No te parece atractivo? Lamentablemente, esto puede esperar a otro momento, dijo el hombre antes de dirigirse hacia la salida. Entonces nos darás tu verdadero nombre. La mujer se despidió del hombre con la mano. Señor Merlín, maestro mago. Mago de flores para ti, se rió Merlín antes de salir del establecimiento y comenzar a caminar solo por una playa sin nombre. La brisa del mar sopló sobre su rostro y cerró los ojos para disfrutar de la sensación. Las cosas avanzaban más rápido de lo esperado desde que empezó a escribir sobre el mundo que veía en sus sueños. Sinceramente, seguía siendo un punto de discordia que le daba vueltas en el silencio de sus pensamientos, pero nunca antes se había sentido tan apremiante. Sobre todo al considerar que la protagonista de su sueño era la hija de un amigo de la familia al que apreciaba mucho. Sin embargo, el tiempo no esperaría a nadie. Merlín extendió un brazo hacia adelante mientras el viento soplaba suavemente del norte. Traía consigo la fragancia de la primavera y la misteriosa apariencia de pétalos flotantes. ¿Cuál fue la promesa de un milagro? ¿Cuál era el propósito de su creciente sentido de responsabilidad? Un pétalo de una flor rosa cayó sobre su palma abierta. Su expresión era ilegible antes de que una sonrisa perpleja cruzara sus labios. El destino realmente obra de maneras extrañas. El asunto con Metis quedó solucionado en gran parte. Grandes extensiones de tierras ancestrales y bosques rurales de Japón fueron arrasadas y diezmadas, pero al menos el país se salvó de ser borrado del mapa. Para Arturia, eso fue una victoria, pero sobre todo, una sensación de logro la invadió. Ella lo había hecho. Ella había salvado a Shirou. Por supuesto, Arturia recibió ayuda, pero no cambió el resultado subyacente de sus acciones. Fue el último pensamiento en su mente antes de sentir el agotamiento. Su visión se oscureció, su mundo dio vueltas. Antes de que pudiera darse cuenta, su cuerpo ya se inclinaba hacia adelante. Sin embargo, un par de brazos fuertes atraparon a Arturia antes de que pudiera caer de bruces. Lo hiciste bien, dijo Shirou con una pequeña sonrisa. Arturia alzó la cabeza, observó la expresión sincera de Shirou, se sonrojó y luego desvió la mirada hacia sus pies. Unos segundos después, negó con la cabeza y lo miró a los ojos con valentía, a pesar de que sus mejillas estaban rojas. Sé claro, dijo Arturia, inflando el pecho. Era justo ayudar a alguien necesitado, pero recibí un poco de ayuda. Arturia se estabilizó apoyándose en Shirou. Con el otro brazo, señaló a Atenea, Ginebra y, entre todos, a Rin. Shirou tuvo que hacer una doble toma cuando notó la presencia de Rin, ya que lo tomó completamente por sorpresa. No es que quisiera salvarte. No te equivoques.
gritó Rin, cruzándose de brazos, visiblemente avergonzada. Me obligaron. Me obligaron. ¿Me oyes? Por una fracción de segundo, Shirou sintió que viejos recuerdos se agitaban cada vez más fuertes dentro de él. Este nuevo mundo en el que se encontraba convocado nunca dejaba de lanzarle bola curva tras bola curva. Dada la personalidad de la Rin Tosaka que Shirou conocía, y la que tenía frente a él, que irradiaba la divinidad de una diosa, apenas había diferencias de carácter. Incluso creía que Rin había sido invocada a este mundo junto con él. Si era ella, era completamente posible, ya que era estudiante del mago mariscal, usuaria del caleidoscopio y de la segunda magia, que operaba con la teoría de mundos paralelos. Una repentina presión en el pie de Shirou lo sacó de sus cavilaciones. Arturia bajó la mirada y le clavó el talón en el pie, haciendo pucheros al notar el tiempo que Shirou llevaba mirando a Rin. Tanto que la propia Rin se puso roja de la atención. Afortunadamente, la incomodidad fue rápidamente interrumpida por alguien que exigió atención. En verdad, Dios del acero, intervino Ginebra, dando un paso al frente con aire solemne. ¿Quién eres realmente?, insistió. ¿Y tú eres?, preguntó Shirou, sin dejarse llevar por el impulso de la mujer. Alguien a quien le debes gratitud por haberme ayudado, dijo Ginebra frunciendo el ceño. Sin embargo, ya no prescindía de la etiqueta. Soy la diosa blanca, Ginebra. Llevo conmigo el deber de encontrarlo. Y, sin embargo, en ti siento la misma energía que la de hace eones. Explícate. Si Shirou mostró alguna sorpresa ante la mención de Ginebra, hizo bien en no demostrarlo. En cambio, reflexionó activamente sobre sus palabras. En su interior, existían numerosas divinidades que podrían haber tenido un efecto de resonancia con Ginebra. Las más simples eran Lancelot y Arondit, pero era difícil identificarlas, dado que Ginebra no había sido específica al hablar. Más bien, era como si esperara que él supiera de quién hablaba. Si no es Lancelot, entonces es el rey Arturo, o cualquier caballero de la Orden del Fénix. Como la mujer que oficialmente estuvo al lado del rey Arturo en la leyenda del rey Arturo, cualquiera de esas opciones podría funcionar. Sea como fuere, había algo más profundo en la mirada de Ginebra. Era sospecha y escepticismo, como si solo estuviera parcialmente convencida de algo, mientras la mirada petulante de Atenea la presionaba aún más. No sé a qué te refieres, dijo Shirou. Al final, solo pudo fingir ignorancia. No era tan insensato como para jugar a engañar a un dios en potencia. Las mentiras se descubrían al instante, y entonces uno jugaba con la ira de un dios. Shirou no tenía tales planes. Ginebra frunció los labios y miró a Shirou como si intentara diseccionarlo, pero un ruido de aplausos en el fondo desvió la atención de Ginebra. Está bien, ya es suficiente, dijo Atenea, interponiéndose. Un aire de tensión crecía entre Arturia, Rin y Ginebra a medida que se acercaban cada vez más a Shirou. ¿Acaso intentas interferir?, exclamó Ginebra con furia. Teníamos un acuerdo. Deberé honrarlo si te enorgulleces de ser una verdadera diosa. HMPH, no te precipites, ancestro divino, dijo Atenea con desdén, cruzándose de brazos. No me romperé nuestro acuerdo. Es más, hay un lugar y un momento para estas cosas. La batalla ha terminado, pero debes comprender que primero debemos resolver la situación. ¿Qué situación? ¿Se acabó?, preguntó Arturia mientras Ginebra hacía una pausa antes de fruncir el ceño ante la insinuación. ¿Qué? ¿Qué demonios está pasando ahora? Rin se tensó, percibiendo el repentino cambio de humor. Debemos anunciar la victoria y traer de vuelta a los dos idiotas, dijo Atenea antes de revelarse arrastrando a Godot y Donnie en cada brazo. Ambos estaban prácticamente muertos, pero al menos estaban vivos. El estado de Donnie era peor, pero Godot parecía impecable, pero completamente inerte. Uno sobrevivió gracias a su habilidad, el otro gracias a su autoridad. De las 3 espadas que Donnie había encontrado, había elegido defenderse de la que le apuntaba al cuello, confiando en su constitución de campeón. Mientras tanto, la autoridad del carnero de Godot prometía una resurrección completa, siempre que la hubiera activado antes de morir. De todas formas, las condiciones de Godot y Donnie se estaban estabilizando. Entonces, ¿cuál era el problema?
Arturia hizo una mueca de incomprensión que no le sentó bien a Atenea, quien la había acogido como alumna. Piensa como Arturia, insistió Atenea antes de suspirar y soltar la respuesta ante la mirada atónita de Arturia. Quizás había una mejor manera de enseñarle, pero el método se le escapaba por completo a la diosa. Quizás no habría una manera fácil de... Metis era el guisado de una barbacoa, dijo Shirou de repente, dejando a Atena en silencio mientras Arturia asentía lentamente, demostrando que la seguía. Para pedir comida, uno espera en fila. Si la persona que tienes delante desaparece de repente, ¿qué haces? Rin parpadeó ante la repentina y ridícula digresión en su conversación, pero no era la única. Ginebra no pudo seguir la conversación, y para entonces, Atenea frunció el ceño al darse cuenta de repente. De ninguna manera. Simplemente no había manera. Ya entiendo. Exclamó Arturia de repente. O sea, como si Metis fuera pollo frito en lugar de carne asada, y fuéramos los primeros en la fila para comer. Si no nos damos a conocer, la gente que espera detrás de nosotros se comerá nuestro pollo. Un crujido resonó al tiempo que se agrietaba la guadaña de Atenea por la fuerza con la que la apretaba con frustración. El tiempo que había dedicado a inculcar conceptos e ideas en la cabeza de Arturia era prácticamente nada comparado con la comida. Jejejeje, rió Atenea entre dientes, con un aura oscura arremolinándose a su alrededor. Ahora lo veía. Muy bien. Lo admitió. Simplemente estaba enfocando las cosas desde el ángulo equivocado. Fue efectivamente como dijo Arturia. Si no proclamaban su victoria, otros campeones se lanzarían rápidamente. Era imposible que no sintieran las fluctuaciones divinas en Japón, pero se mantuvieron a distancia debido a un acuerdo tácito de no interferir en las luchas de los demás. Pero si el campeón parecía haber perdido, no era una jugada gratis venir. Algunos campeones tenían autoridades que podían atravesar el mundo en cuestión de segundos. Además, alguien como Boban no se quedaría quieto. Ya terminé. Estoy harta, dijo Rin con cara seria, sin que nadie le explicara nada. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Shirou al observar la discusión del grupo. Sin duda, le recordó tiempos más felices. Pero también endureció su actitud al comprender que valía la pena proteger y cuáles debían ser sus objetivos en este mundo. La promesa de un milagro era todo lo que lo impulsaba, y sin embargo, cada vez sentía más que el objetivo estaba a su alcance. Mirando sutilmente a Arturia a su lado, Shirou decidió dejar atrás su creciente egoísmo. Tenía sus dudas y sospechas, pero al compararlas con el bienestar de su actual maestro, comprendió el resultado de sus propias deficiencias. Era un héroe que priorizaba a los demás antes que a sí mismo. Naturalmente, no podía abandonar fácilmente lo que defendía, incluso aunque sus manos estuvieran húmedas por el sudor y las dudas. Ahora era el momento de reorganizar e infundir un sentido de normalidad en Arturia. Ya sea que ella estuviera emparentada con su saber o no, él no pondría en peligro lo que ella tenía y lo que su saber nunca tuvo la oportunidad de tener. La vida que su saber no pudo vivir, viviría a través de este paralelo de ella. Él se aseguraría de ello. Y mientras tanto, él estaría observándola y protegiéndola. Esa fue su resolución. En la cima de las montañas Tianshan, en China, una esbelta mujer, ataviada con el atuendo de un artista marcial, salió de un templo donde había estado meditando. Últimamente, su atención se había centrado intensamente en Oriente. Numerosos conflictos provenían de esa zona, y una parte de ella lamentaba no haber viajado a Japón cuando debutó la octava campeona. En ese momento, se negó a asistir por su propio orgullo y honor. Boban estaba allí, y un artista marcial no le roba el poder a otro. Sin embargo, solo más tarde, cuando se difundió la noticia de la fuerza de sus contendientes, Luo reveló arrepentimiento por su propio orgullo. Lo que necesitaba ahora era una razón. Cualquier razón para dejar a un lado ese orgullo y venir a ver por sí misma los cambios en Japón. Ah, sí, justificación. Esa era la palabra. Las fluctuaciones divinas que percibía en Japón prácticamente se habían extinguido, sin dejar rastro. Al mismo tiempo, las energías de su compañero campeone, el astuto espadachín que alcanzó la cima de la esgrima como ella, y del atractivo séptimo se habían desvanecido abruptamente. Habían perecido.
Sin embargo, si Luo'ao se concentraba más profundamente en su interior, su experiencia personal perfeccionada durante siglos gritaba que los dioses herejes no habían sido vencidos. ¿Y no fue esa razón suficiente? La mujer que vestía un cheongsam chino levantó una delgada pierna y luego pateó, dejando una onda de choque detrás de ella. Su nombre era Luo'ao, el gobernante del reino marcial y un defensor de la fuerza bruta definitiva. Desde el momento en que recordaba haber entrado en el mundo de las artes marciales, Luo'ao solo conocía la victoria. Podía sufrir contratiempos, pero al final, siempre superaba cualquier obstáculo en su camino. Ese fue su camino en las artes marciales. Los últimos años habían inaugurado una era de paz terriblemente larga. Al igual que Boban, Luo'ao tampoco se había enfrentado a un adversario digno en décadas. Junto con la reciente revelación que había tenido con Pandora, Luo'ao incluso había considerado cómo sería si derrotara a Pandora y usurpara la autoridad de esa diosa. Por suerte, su atención se distrajo con la repentina petición que Pandora le había hecho, que parecía bastante interesante. Primero comenzaría con Japón y luego usaría su red de agentes en la sombra en China para localizar a un hombre llamado Merlin. Luo'ao tenía que ser rápido. Ella sabía mejor que nadie que Boban tenía la vista puesta en Japón tras la noticia de su reciente derrota a manos de un dios. Si Don y el séptimo campeón no hubieran logrado abatir a su adversario, Boban no rehuiría la batalla. Luo'ao tenía que llegar primero, y en ese sentido estaba decidida. Con otro paso, la energía divina creó un aura a su alrededor antes de que rompiera la barrera del sonido con otra zancada. Debido a la proximidad de China con Japón, Boban no tenía forma de superarla desde el Báltico. Sí. Luo'ao fue el vencedor en llegar primero a Japón. Boban tenía su propio y retorcido sentido del honor y no interferiría en la pelea de otro campeón. Ahora bien, Luo'ao entrecerró los ojos en dirección a la divinidad, pero no pudo encontrar el aura de Metis. ¿Había perecido? No, pero había más. Una sensación de acero más fuerte que aún persistía. Sin embargo, este acero no estaba retorcido, sino que se sentía tranquilo e inquebrantable. La maldición de la locura parecía desprovista de la firma divina, lo que solo avivó la curiosidad de Luo'ao al recordar los rumores y la información recopilada por sus subordinados. Allá, sus ojos se iluminaron al sentir a Dios frente a ella. Antes de que Luo'ao se diera cuenta, ella desapareció en un estallido de velocidad y apareció en el lado opuesto de un dios de acero que llevaba un manto rojo. La diosa estaba sola, como si la hubiera esperado. Claro que no se había esforzado en ocultar su presencia. Bastaba con mirar hacia atrás para ver las nubes dispersas a su paso. A Luo'ao le importó poco. En cambio, su mente perfeccionada comenzó a pensar. ¿Era él uno de los dioses rumoreados vinculados a la autoridad del nuevo octavo campeón? Luo'ao no había llegado primero, sino que llegó segundo, el octavo campeón. HMPH. No importa. Se decía que la octava campeona tenía restricciones en su autoridad y no dependía demasiado del combate personal. En ese caso, quizás debería tomarse el tiempo para poner a prueba la autoridad de su nuevo subalterno. La decisión se tomó rápidamente, impulsada aún más por la propia personalidad de Luo'ao. Golpea primero, pregunta después. Sin previo aviso, lanzó una patada redonda dirigida a la sien izquierda del dios del acero para probar las aguas, pero se divirtió mucho con el resultado. La agarró por el tobillo, contrarrestando la potencia de su golpe con pura fuerza. Lo más convincente había sido la velocidad de reacción, que rozaba el uso de la mente para actuar antes de pensar. Era un reino de las artes marciales que muchos practicantes jamás podrían alcanzar en su vida. ¿Qué héroe era este? Las pupilas de Luo'ao se dilataron de emoción cuando hizo contacto visual. Sonriendo con sorna, apalancó su pierna y levantó una rodilla para golpear a Dios en la barbilla, pero perdió impulso cuando éste simplemente le soltó el tobillo e intentó empujarla hacia adelante. Ella fue más rápida. Apoyando ambos pies en su pecho, se impulsó como un trampolín y dio una voltereta hacia atrás para ganar distancia, con la emoción reflejada en su expresión. En contraste, la diosa permaneció impasible. Pero Luo'ao detuvo su ataque por respeto mutuo. Saludos, experto. Luo'ao hundió las rodillas en posición de observación, moviendo los brazos como molinos en una antigua forma de Tai Chi.
Soy el Fénix de Oriente y maestro de las artes marciales, Luo. No tengo nombre, dijo en tono monótono el dios del manto rojo. Luo frunció el ceño ante la introducción, pero no se dejó intimidar. Solicitó un entrenamiento. El dios la miró a los ojos, leyó sus intenciones y respondió así: me niego. Gracias por leer. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía siniestra. Para quienes preguntaron, la novela web está disponible en Webnovel y en la página principal de usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Por determinar. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Quitar el guión del enlace. Reflexión del diario de un superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z